No imaginaba que una simple bolsa blanca sería suficiente para cambiar el rumbo de su vida, pero eso fue exactamente lo que hice. Si alguna vez has sentido la necesidad de hacer justicia por tus propias manos, de ver a alguien recibir lo que merece sin levantar la voz, dale like a este video y suscríbete. Esta historia no es solo una venganza, es una lección de precisión, paciencia y retribución silenciosa, un recordatorio de que las acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias monumentales. Mi nombre es Daniel, y esta historia comenzó en un pequeño pueblo de Texas, un lugar donde el sol castigaba la tierra y las jerarquías sociales eran tan rígidas como el calor del desierto. Para ser honesto, en ese infierno de instituto, yo me sentía como un fantasma la mayor parte del tiempo, un observador silencioso que nadie notaba, con la cabeza gacha, intentando pasar desapercibido en los pasillos abarrotados. Pero había una persona que me hacía sentir parte de algo, que me anclaba a la realidad, Jessica. Éramos como hermanos, una amistad tan profunda que se sentía como un lazo de sangre. Ella era brillante, una luz que brillaba con una intensidad que era casi cegadora. No era solo la estrella del equipo de fútbol y de la pista, la estudiante impecable con calificaciones perfectas. Su verdadero talento era su bondad genuina, una risa que disipaba la toxicidad del lugar, una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Jessica era tan única que desde segundo año ya tenía universidades de primer nivel siguiéndola, no solo por su habilidad atlética, sino por su intelecto y su carisma innegable. Soñaba con irse lejos de Texas, de ese ambiente asfixiante donde la gente te juzgaba antes de conocerte. Su habitación estaba empapelada con folletos de universidades de la Ivy League, y sus planes eran detallados, meticulosos. Viajaba constantemente para competencias, torneos estatales y entrevistas con entrenadores de las mejores universidades del país. Para mí, sus sueños eran un faro de esperanza. Me mostraban que había un mundo más allá de ese pueblo, un lugar donde el talento y la bondad eran valorados. Todo iba bien, de hecho, todo iba perfectamente, hasta que, como una plaga silenciosa, empezaron los rumores. Como una grieta sutil en un muro, un día, sin previo aviso, comenzó a circular por toda la escuela que Jessica había tenido un aborto durante uno de esos viajes a otra ciudad. La noticia se esparció como pólvora. En Texas, un estado ultraconservador, eso no solo era mal visto, era ilegal, devastador para su reputación y, sobre todo, peligroso para su futuro académico. Sus entrenadores y sus padres intentaron sofocar el escándalo rápido, intentando convencer a todos de que era una mentira, pero el daño ya estaba hecho. El rumor, venenoso y persistente, había echado raíces profundas en la tierra fértil del odio y la envidia. Pero no se detuvo ahí. Una vez que la compuerta se abrió, el veneno fluyó sin control. Las conversaciones en los pasillos se tornaron maliciosas. La gente la señalaba y se reía a sus espaldas. De repente, su éxito se convirtió en su condena. Comenzaron a decir que Jessica conseguía becas haciendo favores a entrenadores, que su talento era una farsa. Que era demasiado fácil para una chica tan talentosa, un premio que se ganaba con favores personales. La mentira se volvió aún más sucia. Dijeron que mentía cuando dijo ser asexual, usando esa etiqueta para esconder su supuesta promiscuidad. Que su pureza era una pose. La gente no podía procesar que una mujer pudiera ser excepcional sin usar su cuerpo para ello, y su envidia se manifestó de la peor forma. Observé con impotencia cómo los pasillos que antes ella recorría con la cabeza en alto se llenaban de susurros y miradas de desprecio. Vi cómo su brillante luz se atenuaba día tras día, su confianza evaporándose en cada pasillo, su risa volviéndose un eco distante. Ese ambiente tóxico, esa implacable campaña de desprestigio, la empujó a tomar una decisión desgarradora, graduarse antes de tiempo y aceptar una plaza anticipada en una universidad de la costa este, a miles de kilómetros de ese lugar. Su escape fue una derrota. Me alegré por ella, por su escape, pero también me sentí frustrado, abandonado. Me quedaba solo con lo peor de ese lugar, con la rabia y la impotencia de no haber podido hacer nada para defenderla. Vi cómo su sueño de escapar se transformaba en un exilio forzado, una huida de la crueldad de un pueblo que no podía tolerar su brillo. Mi impotencia se convirtió en un peso insoportable, una furia silenciosa que crecía dentro de mí. Seguir adelante era la única opción. Mantenía la cabeza agachada y trataba de sobrevivir, de volver a ser el fantasma que solía ser, hasta el día en que escuché una conversación que me cambió la vida para siempre. Estaba en el patio, justo detrás del gimnasio, buscando un lugar tranquilo para comer mi almuerzo. El sonido del balón de fútbol rebotando,
las risas de los demás y la brisa del atardecer eran lo único que se podía escuchar, hasta que oí algo que me heló la sangre. Dos voces se destacaban por su tono de burla. Eran un par de chicas del equipo de porristas, las novias de los jugadores de fútbol. Se creían intocables, como si fueran celebridades en un pueblo de nadie. Una de ellas, a quien la historia recordará como Tammy, se reía a carcajadas con una voz llena de maldad y satisfacción. Esa estúpida tuvo que irse. Bastó con plantar la semilla, y mira cómo floreció, qué patética. La voz de su amiga se unió a la risa, como si celebraran una victoria en la guerra. Mi sangre se heló. El rumor que había destrozado la vida de Jessica, no fue un accidente. Fue una mentira deliberada, una idea suya. Jessica había perdido todo por esa mentira que Tammy había inventado por pura maldad. En ese momento, no sentí rabia, sino un vacío helado. El mundo se detuvo, y solo existieron sus palabras y el dolor que causaron. Mi rabia se solidificó en una determinación fría. No era una rabia caliente, impulsiva, sino una furia helada, que me recorrió los huesos. Sabía que no podía dejarlo pasar. No podía permitir que la vida de mi mejor amiga se arruinara por la envidia de una chica malvada sin que hubiera consecuencias. Tenía que haber justicia. Encontré a una de sus amigas, la que se había reído con ella, y la confronté en un pasillo vacío después de clases. No gritando, no amenazando, no con rabia. Solo mirándola directamente a los ojos y diciendo con una calma que no sentía, dime la verdad. Ya sé lo que hicieron. Sé que Tammy está detrás de esto, y si no me lo cuentas ahora, se lo diré a todos. Y no podrás negarlo. Se lo diré a la escuela, a sus padres. Dime la verdad. Y quebró. Se desmoronó, sus ojos se llenaron de lágrimas, el miedo se apoderó de ella. Admitió que fue Tammy. Que ni siquiera conocía bien a Jessica, solo la envidiaba profundamente. Pero lo que más la había irritado fue que su novio, el corredor estrella del equipo, había intentado coquetear con Jessica en una fogata el año anterior. Ni siquiera fue correspondido. Jessica lo había rechazado con cortesía y honestidad, pero para el orgullo herido de Tammy, eso fue un insulto personal, una afrenta que no podía perdonar. Su orgullo herido se transformó en veneno. Y lo esparció con una sonrisa en los labios, arruinando una vida por un simple rechazo. Tammy era la hija ejemplar, el epítome de la perfección en nuestro pueblo. Padres ultra religiosos, una familia prominente en la comunidad. Siempre vestida de manera conservadora, participaba en cada actividad de la iglesia, era voluntaria en los eventos de la ciudad, y líder en el equipo de porristas. Era la chica modelo de la que todos hablaban. La futura esposa tradicional que soñaba con casarse joven, tener hijos pronto, y construir su vida en base a una pureza que, en el fondo, solo existía en las apariencias. Y por eso, en ese momento, supe exactamente dónde golpear. Su imagen, su reputación, su mentira, eran su mayor debilidad. Pensé en 1000 cosas, en 1000 formas de desenmascararla. En exponerla en las redes sociales, en confrontarla públicamente. Pero eso sería sucio, desordenado. Podría generar un contraataque, y yo, el fantasma, no tenía la visibilidad necesaria para ganar una guerra abierta. Pensé en llamar a su madre fingiendo ser de Planned Parenthood, como en esa película de chicas malas, pero era demasiado directo. Y demasiado rastreable. La venganza debía ser silenciosa, un veneno que se infiltrara sin dejar huellas de mi mano, una obra de arte anónima. Tenía una idea mejor, más sutil, más poderosa, que usaría su propia hipocresía en su contra. Mi hermana trabajaba en un centro de salud de una universidad en otro estado. Le pedí que, antes de venir a casa por vacaciones, me trajera una bolsa con condones y folletos sobre anticoncepción. Le mentí, le dije que era para un proyecto escolar sobre salud sexual, que necesitaba materiales auténticos. Aceptó sin dudar. Nada con logos. Nada identificable. Solo información impresa, sin rastros, como un simple kit de orientación sexual. Cuando tuve esa discreta bolsa blanca de papel en mis manos, sentí un escalofrío de poder. Era mi arma. Solo tenía que esperar el momento adecuado, el instante perfecto en el que pudiera colocarla sin ser visto. El momento llegó una semana después. Tammy, con su mochila de diseño, la dejó sin vigilancia en el comedor para ir a coquetear con los jugadores de fútbol. Era el momento. Con el corazón latiendo a toda velocidad, caminé casualmente hacia su mesa. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ruidos se apagaron. Nadie me prestaba atención, yo era solo un fantasma,
una sombra en un pasillo lleno de gente. Me acerqué, deslicé la bolsa blanca en uno de los bolsillos exteriores de su mochila, un lugar donde su madre, probablemente en busca de chismes o notas, encontraría la evidencia fácilmente. Fue rápido, limpio, y sin notas. Sin nombres. Solo la evidencia silenciosa, esperando a ser descubierta. Y esperé. La bomba no explotó de inmediato. El silencio se prolongó durante unos días, como si la mecha estuviera consumiéndose lentamente. Nadie notaba nada. Yo era el único que sabía lo que estaba por venir. Durante esos días, me sentí en un estado de nerviosismo constante, observando a Tammy, esperando cualquier señal de que mi plan había funcionado. Ella seguía siendo la misma, sonriendo, riendo, coqueteando, ajena a la trampa que yo había tendido. No recuerdo el día exacto en que explotó. Solo que, de repente, Tammy desapareció. No fue al baile de graduación. No fue al último partido. Ni a la noche de seniors. Ya no estaba en el equipo de baile. Ya no caminaba por los pasillos con su habitual arrogancia, como si el mundo le perteneciera. Su rostro, antes omnipresente, se convirtió en una ausencia palpable. Solo se la veía llegar en el auto de su madre y desaparecer al sonar el timbre de salida, con la cabeza gacha, una sombra de lo que fue. El rumor que circulaba ahora era simple y cruel. Su madre, con su paranoia ultraconservadora, había revisado su mochila y encontrado la bolsa. Entró en pánico. Gritó. Lloró. El escándalo no se limitó a su familia, sino que se extendió a la comunidad religiosa de la que eran parte. Dejaron de ir a la iglesia. La humillación fue pública. Canceló su asistencia a la prestigiosa universidad cristiana que había aceptado a Tammy, un lugar que ella había elegido para vivir una vida de pureza. En su lugar, la inscribió en un pequeño instituto local, un lugar sin brillo ni prestigio, donde podría corregir su camino y ser vigilada de cerca. De modelo a vergüenza. De estrella a sombra. Y todo por una mentira que ella misma había sembrado, y que ahora se volvía en su contra de la manera más dolorosa. Pasaron los años. Yo me fui, viví, crecí, y dejé el pasado atrás. Pero el pasado a veces regresa de formas curiosas y, a veces, necesarias. Hace unos meses, volviendo a casa para visitar a mis padres, entré al Dollar General para comprar unas botanas. El aire olía a plástico y a dulces baratos. La música de la radio sonaba monótona. Estaba distraído, absorto en mis pensamientos, hasta que una voz cansada me sacó del trance. Era ella. Tammy. Con el uniforme de cajera, escaneando productos con una expresión vacía y sin vida. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba atado en una coleta descuidada. Sin maquillaje. Sin su sonrisa arrogante, sin esa chispa de maldad que una vez usó para incendiar a los demás. Se veía desgastada, derrotada por la monotonía de una vida que nunca quiso, atrapada en un lugar del que desesperadamente quería escapar. Sus ojos, antes llenos de ambición y crueldad, ahora solo mostraban un cansancio profundo. Me vio. Y en ese instante, en ese segundo de contacto visual, creo que supo. Un pequeño temblor recorrió sus manos mientras sostenía el producto. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La verdad había hablado por mí. A veces, el silencio es la mayor declaración de victoria, la prueba irrefutable de que la justicia se ha servido. Salí de la tienda, y el aire fresco del estacionamiento se sintió diferente. No era la satisfacción de la crueldad, sino la fría calma de la justicia. La venganza no me hizo sentir como un héroe, pero me dio un cierre. Me mostró que la maldad, no importa cuán calculada, eventualmente encuentra su castigo. A veces, la vida no te da justicia. Tienes que construirla, pieza por pieza. No con odio, sino con estrategia. No con gritos, sino con inteligencia. Porque la verdadera venganza no deja huellas. Solo resultados. Y en mi caso, el resultado fue que la persona que destruyó una vida por diversión, terminó con la vida que nunca quiso, por sus propios actos. ¿Alguna vez has tenido que hacer justicia por ti mismo? ¿Cuál ha sido tu venganza silenciosa? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias reales donde el karma no olvida, y nosotros tampoco.